eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo, y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. El domingo, por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Jesús resucitó. Y vive. Me gusta eso. Con eso podría terminar el sermón, ¿cierto? Esta es la verdad que nos hace cristianos. Es el motivo por el que nos reunimos a celebrar hoy y todos los domingos. Si es primera vez que escuchas que Jesús resucitó o recién lo estás considerando, esta es la verdad de la que nos encantaría que fueses parte. Como Pablo dijo, esta es una verdad fundacional para nuestra fe. Él dijo: si Cristo no resucitó, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Más adelante dice: y todavía son culpables de sus pecados si Jesús no resucitó. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si quitamos la resurrección de la fe cristiana, todo se viene abajo. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros de la resurrección? ¿Y cómo la resurrección nos hace estar seguros? ¿O cómo la resurrección misma soporta nuestro vivir? Esas son las preguntas que nos van a estar dirigiendo hoy día. El relato de Mateo acerca de la resurrección de Jesús quiere hacer varias cosas en el lector. Primero, en sus primeros lectores, en los de aquella época, pero también hoy en día. Y una de esas cosas que quiere hacer es afirmarnos. Porque lo que ocurrió hace 2000 años no es un mito, no es meramente simbólico, no es una creencia frágil, tampoco es una idea bonita. No es que la resurrección signifique que Jesús vive entre nosotros mientras lo recordamos, o que Jesús habita en nuestros corazones pero en verdad está muerto. No, realmente resucitó, es algo real. Sabemos que los primeros cristianos eran perseguidos por creer en Jesús. Y que una de las formas que eran atacados era poniendo en duda sus creencias más fundamentales, como la resurrección. Por eso Mateo procura poner en su relato que la resurrección es real y que es una verdad que ni los inventos, ni las mentiras, ni los planes de los opositores de Jesús lograron contener. Eso lo vemos en los primeros versos que leímos hoy.
donde no había pasado ni un día de la muerte de Jesús, los versos 62 al 63. No había pasado un día para que los líderes religiosos judíos ya estuvieran tratando de protegerse y de lo que podría ocurrir. Ellos habían escuchado lo que Jesús había dicho, que al tercer día resucitaría. Incluso como que lo habían entendido, aun cuando a veces lo decía medio en parábola. Y sabían que si llegaba a ocurrir eso o algo parecido, no habría forma de parar este movimiento. Así que versos 64 al 66 nos dice que se organizaron un día sábado. Los que no hacían nada el sábado se organizaron y empezaron a hacer cosas el sábado con tal de que esto no pasara. Y le plantearon su preocupación a Pilato. Pilato entonces mandó a sellar la tumba y a poner guardias. Y no eran guardias cualquiera, ¿cierto? Eran soldados romanos, los mejores. Este grupo hizo todo lo humanamente posible para poner fin a esta historia, para que el que mataron quedara muerto y sus ideas murieran con él. Y aunque tomaron todas las precauciones, no pudieron frenar la resurrección. No pudieron frenar el esparcimiento de la verdad. Así que como vemos en los versos 11 al 15 del capítulo 28, siguieron maquinando. Aún después de que Jesús resucitó, siguieron maquinando y haciendo circular mentiras para tapar la verdad que no podían ni querían entender o explicar. Esas son las mentiras con las cuales atacaban a los primeros cristianos. Las mentiras que ellos esparcieron. Y es llamativo que aún con todo lo que está ocurriendo frente a ellos, no creen. No investigaron. Ellos ya habían tomado la decisión de no creer. No se detienen a considerar. ¿Podrá haber pasado, no? Vamos a ver, no, nada. No volvieron a sus escrituras. A ver, nuestra Biblia nos habla algo acerca de esto que está ocurriendo, de la resurrección. ¿Hay pistas? ¿Deberíamos creer esto o no? Nada de eso. Ni se lo cuestionan. No se preguntan si tal vez Jesús decía la verdad. Simplemente no quieren creer. Entonces vemos que la incredulidad no es un problema de evidencia, no es un problema racional, es un problema del corazón. No es un problema de razón, es del corazón. Y hasta el día de hoy pasa lo mismo. Se siguen levantando voces, argumentos, teorías, intentando convencernos de que creemos en una mentira. Pero podemos estar seguros en lo que hemos creído. Porque la fe es un regalo de Dios y la evidencia está ahí. No creemos producto de la pura evidencia. Creemos porque Dios nos permite creer. Pero dado que Él nos ha permitido creer, nos sostenemos en una cantidad de evidencia. Es de los hechos históricos con más evidencia en el mundo antiguo. Por más que traten de ocultarlo, el cuerpo no está en la tumba. Las mujeres lo vieron. Los soldados temblaron. Los discípulos lo tocaron, lo abrazaron. Vemos por otros relatos, más allá del de Mateo, que cientos de personas lo vieron a Jesús resucitado a la vez. Esto no es una idea. Ellos realmente tuvieron un encuentro con Jesús, cara a cara. Como vemos en el texto, y hemos ya pensado en esto,
hay quienes, aún con toda la evidencia frente a sus ojos, no creen, no quieren creer y tratan de tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando entendemos que llegar a la fe no es una cuestión de racionamiento o de puro racionamiento, sino que es un regalo de Dios, por un lado eso nos mantiene humildes, porque nos muestra que no es por nuestra capacidad, o por nuestra inteligencia, nuestro raciocinio que hemos llegado a creer en Dios. ¿Viste a dónde llegué? Entendí a Dios. No. Sino que es por la pura gracia de Dios que hemos llegado a creer la verdad más importante del universo. Pero por otro lado, esto también nos trae descanso. Porque llevar a otros a creer en estas buenas noticias no depende de nuestras capacidades, sino que depende enteramente de Dios. Por tanto, debemos orar a Dios, pidiéndole que Él abra los ojos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros colegas, etc. Oramos por ellos. Le pedimos al Dios Salvador que salve. Descansamos en esto, que no depende de nosotros, depende de Él. Pero como depende de Él, por eso no nos detenemos. Debemos seguir hablando, podemos seguir hablando, seguir anunciando, seguir contando la historia de la muerte y de la resurrección de Jesús como lo que realmente es, que son buenas noticias. Perseveramos no porque confiemos en nuestra capacidad de convencer, sino porque confiamos en el poder de Dios para salvar. No nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvar. Pero esto es algo que también nos confronta. Porque la incredulidad no es solo algo de allá afuera. Esto nos invita a preguntarnos: ¿qué parte de la verdad yo estoy evitando mirar? ¿O cómo me estoy haciendo el sordo a estas buenas noticias? Si la resurrección es verdad, y lo es, entonces algo cambia profundamente. El temor pierde su lugar. Hay una frase que se repite en el relato varias veces. Dice: no teman. El ángel lo dice en el verso 5, Jesús lo dice en el verso 10, no teman. ¿Por qué lo dice? Bueno, hay varios motivos por qué lo dice, pero uno de los motivos por qué dicen no teman es porque lo que está ocurriendo son buenas noticias. Si aparece un ángel es porque trae buenas noticias, y que el hecho de que Jesús aparezca son buenas noticias, así que tranquilos, no teman. He triunfado. Los versos 5 y 6 dicen que el crucificado vive. Y si el crucificado vive, entonces la muerte no tiene la última palabra. El pecado no tiene la última palabra. Los poderes de este mundo no tienen la última palabra. Como veíamos el viernes, Jesús fue abandonado, incomprendido y rechazado hasta morir. Pero ahora vive. Ahora vive. Su sacrificio fue aceptado. Entonces, ¿qué queda por temer? Eso es algo que los primeros cristianos necesitaban escuchar, y por eso Mateo lo escribe, y eso es algo que nosotros necesitamos escuchar. Ya no hay temor al abandono, porque el que fue abandonado para que nosotros fuésemos aceptados, resucitó y ahora vive tal como dijo que lo haría. Ya no hay temor a ser despreciados, porque el que fue incomprendido para que nosotros conociéramos a Dios, resucitó
y ahora vive tal como dijo que lo haría. Y ya no hay temor a la muerte, porque el que murió para darnos vida, resucitó y ahora vive tal como dijo que lo haría. Y eso consuela, eso da fuerza, eso da convicción, da seguridad y también moviliza a los creyentes. Porque ya no hay temor para anunciar. Miren en sus Biblias cómo después de cada no teman viene un vayan y cuéntenle a otros. A la mujer le dicen no teman, el ángel le dice no teman. Ahora vayan y cuéntenle al resto de los discípulos lo que están viendo. Cuando Jesús se le aparece a la mujer le dicen no teman. Ahora vayan y cuéntenle al resto de los discípulos que estoy vivo y que me voy a juntar con ellos en Galilea. Y más adelante, al final del capítulo, dice que cuando los discípulos se encuentran con Jesús resucitado, Él les declara en el verso 18 que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que, sin temor, vayan, anuncien, hagan discípulos. De esta forma, Mateo fortalece y anima a los primeros cristianos a vivir sin temor, como también nos anima a nosotros. Porque vemos que el temor es desplazado por la realidad de la resurrección de Jesús. Una realidad que produce, como vemos en los versos 9 y 17, produce cercanía. Cuando ven a Jesús resucitado, ¿qué es lo que hacen? Lo abrazan. Las mujeres abrazan a Jesús. Lo adoran, le obedecen, porque Jesús les dice vayan y cuéntenle, y ellas van y cuentan. Cuando el ángel les dice Jesús ha resucitado, ellas van con temor, tienen miedo, algo, no entendemos todo lo que está pasando, pero obedecen y le van a contar. Cuando ven a Jesús resucitado, obtienen fuerza o fortaleza para la misión. De hecho, funciona un poco al revés el tema de las evidencias. Que no hay forma de explicar la explosión del cristianismo si no es porque Jesús resucitó. Es impresionante cómo se expande esta, llamémoslo idea, que es más que una idea como hemos visto hoy día. ¿Qué motiva a estas personas que vieron a su líder ser asesinado y que luego son perseguidos y les quitan las casas, los amenazan de muerte y efectivamente los matan? ¿Qué los motiva a seguir anunciando esto? Si no es que Cristo efectivamente resucitó. Es movilizadora esta idea. Perdón, esta realidad. Una iglesia dominada por el temor se paraliza. Y creo que hay varias cosas, aún en nuestro país, un país seguro para los cristianos, hay varias cosas que nos podrían hacer temer a este mundo y paralizarnos. Hay cosas tan sencillas como la vergüenza o las críticas. Pero una iglesia que realmente cree en la resurrección naturalmente debería caracterizarse por una vida de adoración. Una adoración que sí es el domingo a domingo, pero que se traslada a todas las esferas de la vida. Una iglesia que realmente cree en la resurrección naturalmente debería caracterizarse por la obediencia y el constante movimiento a la misión. Mateo deja pistas. Deja pistas en lo que escribe y en cómo lo escribe, para que veamos que la resurrección no es solamente un evento, sino que es el inicio de algo. El texto dice, miren los versos 1 al 3. ¿Dónde lo dejé? Ahí está, sí. Verso 1 al 3 del capítulo 28. El texto dice que la resurrección ocurre ¿cuándo?
el primer día de la semana, es decir, un domingo. Yo sé que a usted les gusta partir la semana el lunes, pero culturalmente partía el domingo. ¿Cuándo? Temprano en la mañana. Por eso vamos a adelantar el culto de ahora en adelante. Vamos a hacerlo bien temprano. No. Domingo, primer día de la semana, temprano en la mañana, con un ángel resplandeciente donde antes había oscuridad. Es como si Mateo, el hebreo, experto en literatura hebrea, estuviera dando pistas propias de la literatura hebrea. Como diciendo, les estoy hablando de un nuevo día, estoy hablando del comienzo de una nueva semana, de una nueva era. Un nuevo comienzo, un nuevo orden. Y en ese nuevo orden las cosas se invierten. Como el mismo Jesús había enseñado, que en él el reino de los cielos, todas las cosas funcionan al revés. Miren los versos 4 al 6. ¿Qué ocurre con los fuertes? Los soldados caen como muertos. En cambio, los débiles, las mujeres que culturalmente eran consideradas como débiles, ellas ven la vida. Los fuertes caen como muertos, los débiles ven la vida. Y la muerte es reemplazada por vida. Los últimos se vuelven los primeros. Las mujeres, que como dije eran relegadas muchas veces, e ignoradas en su contexto. Los versos 9 al 10 nos dicen que son las primeras en ver. Las mujeres son las primeras en ver, en oír, y son las primeras también en anunciar. Miren el verso 11 y después del 16 hasta el 20. Los sabios quedan como necios y los simples se transforman en líderes y maestros. Los que suponía que debían ser sabios, los principales sacerdotes, los ancianos, actúan como necios. En cambio, los simples, los pescadores, los discípulos de este maestro, se transforman en grandes líderes que van y recorren todo el mundo conocido, hacen discípulos que llegan hasta Tierra del Fuego y van y bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos hombres sencillos se dedican a enseñar. Ellos se transforman en maestros de las grandes verdades de Dios. Esta es la nueva realidad del nuevo día, del nuevo comienzo. Esa es la nueva realidad que los primeros cristianos y los receptores del Evangelio según Mateo necesitaban escuchar para ser animados, para ser fortalecidos en la fe por medio de la resurrección. Porque en su sociedad ellos eran los débiles, los primeros cristianos eran los débiles, los despreciados, los perseguidos, los simples, los ignorados, los que eran perseguidos, asesinados. En esos tiempos era así y hoy en día también. Por eso Mateo les está diciendo, como también nos dice a nosotros hoy, que con la resurrección ha comenzado un nuevo día, un nuevo orden, donde los últimos seremos los primeros y donde los débiles podemos ser usados por Dios para llevar su evangelio hasta el fin del mundo. Si alguien se ríe de ti, si alguien te pega por ser cristiano, si pierdes el trabajo, si sufres el rechazo de tu familia,
Eso lo estoy pensando en nuestro contexto chileno, que como dije es bastante seguro. Si significa cansancio, el Señor te puede usar. Te puede usar porque Él resucitó. La resurrección de Jesús es el inicio de una nueva realidad que promete que todo lo roto será restaurado, que todo lo caído será levantado, y donde los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. No es solo vida después de la muerte lo que Jesús está anunciando. Es una nueva vida que comienza aquí y ahora y que continúa y va progresando hasta que llegue a su plenitud en la tierra que vendrá. Y eso cambia cómo vivimos, o sea, debería cambiar cómo vivimos. Que ya no vivimos desde la desesperanza, no vivimos resignados, no vivimos pensando que el mal tiene la última palabra. No vivimos pensando en que nuestro pecado y cómo me porté ayer y cómo he tratado a otros tiene la última palabra y me descalifica. No. Vivimos pensando que Él murió por nosotros y resucitó para darnos una nueva vida, para volver a partir. Y vivimos con una esperanza concreta, una esperanza que ya comenzó a cumplirse. La resurrección no es solo algo que creemos. Es la realidad que nos sostiene. Por eso podemos estar seguros. Por eso podemos vivir sin temor. Por eso sabemos que un nuevo día ya comenzó. Por eso tenemos esperanza. Y por eso vivimos como en el reino de los cielos. Los invito a orar. Gracias, Dios, por haber levantado a tu Hijo Jesús de entre los muertos. Gracias, Jesús, por dar tu vida y por ser el primero y el inaugurador de esta nueva realidad, de esta nueva vida. Señor, aumenta nuestra fe en esto, en tu resurrección. Que no olvidemos esta verdad ninguno de nuestros días y que seamos fortalecidos por ella. Anímanos, protégenos con esta verdad y danos todas las herramientas para anunciar estas buenas noticias a todos quienes nos rodean. Amén.